Hola, mi nombre es Sujei Contreras y les hablaré un poco sobre el marco conceptual del sistema de contabilidad pública. De conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el sistema de contabilidad pública prevé el registro de las transacciones económico-financieras vinculadas con la ejecución del presupuesto, de recursos y egresos, operaciones de crédito público, movimiento de fondos de la tesorería del ente contable público y demás operaciones financieras básicas que se realicen en el ámbito de su administración, que afecten su patrimonio, así como de aquellas que en principio no afecten pero que en el futuro pudieran hacerlo. El marco conceptual del sistema contabilidad pública es aplicable a los siguientes entes: República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. Distrito Capital y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. El territorio insular Francisco de Miranda y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. El sistema de contabilidad pública tiene por objeto el registro sistemático de todos los hechos y transacciones que afecten las instituciones, la situación financiera de la República y además entes del sector público sujetos al sistema. También generar información financiera necesaria para facilitar a los responsables de la gestión financiera pública la toma de decisiones, la adopción de políticas públicas adecuadas sobre el manejo de recursos públicos y para los terceros interesados en la misma. Presentar la información contable financiera, los estados financieros y la respectiva documentación que soporte, ordenada de tal forma que facilite el ejercicio del control y la auditoría interna o externa. Producir información del sector público para la integración en el sistema de cuentas nacionales. Centros de registro son las unidades administrativas responsables de realizar el registro de las transacciones económico-financieras que afectan o pueden llegar a afectar el patrimonio del ente público, siendo estos representados por las unidades administradoras del ente contable público, así como por otras unidades liquidadoras de recursos públicos. Los centros de registro de la República están conformados por las unidades administradoras centrales y desconcentradas, así como por las dependencias liquidadoras de sus órganos. Entre ellos podemos mencionar la Oficina Nacional de Crédito Público, la Oficina Nacional del Tesoro, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, las unidades administradoras centrales o desconcentradas, calificadas como tales en cada organismo ordenador de compromisos y pagos de la Administración Central y las unidades liquidadoras de ingresos públicos nacionales. Los centros de registro, así como los mencionamos anteriormente, registran la información necesaria para la elaboración de los estados financieros del ente contable. Fundamento jurídico del sistema de contabilidad pública. Está sustentado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, con decretos, resoluciones y providencias que legalizan las normas, reglas y demás aspectos del sistema de contabilidad pública. Fundamentos técnicos del sistema de contabilidad pública. Aspectos generales del sistema de contabilidad pública. Representa el elemento integrador de la administración financiera del sector público que opera en función de la teoría contable, con sujeción a las normas generales de contabilidad del sector público, con las características propias de un sistema integrado de información, diseñado para capturar todas las transacciones económico-financieras, con afectación patrimonial, realizadas por el ente contable público, así como aquellas transacciones que en principio no afectan el patrimonio, pero que en el futuro pudieran hacerlo. En el diseño del sistema de contabilidad pública se han considerado las siguientes normas. Los entes que conforman el sector público son entes contables, sujetos del sistema, en razón de que constituyen una unidad económica identificable como personalidad jurídica propia. La contabilidad del ente público
se adapta a su naturaleza jurídica, organizacional, funcional y características operativas. El concepto de sistema es aplicable también en la organización administrativa del sistema de contabilidad pública. Por ello, se identifican sus órganos centrales y los órganos institucionales periféricos que los componen. La Rectoría Técnica del Sistema de Contabilidad Pública será ejercido por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas. Requisitos de la contabilidad para operar como sistema integrado de información. La universalidad del registro. Registro único de cada transacción, conceptualización ampliada de los términos, ingresos y gastos, diseño de un sistema integrado de cuentas presupuestarias, patrimoniales y de resultado, selección de momentos contables que permitan interrelacionar los subsistemas de información presupuestaria, financiera y patrimonial. Los momentos de registro deben estar definidos con precisión y deben ser aplicados uniformemente por todas las unidades administrativas, ya que conjuntamente con los planes de cuentas integrados condicionan en forma absoluta la posibilidad de integrar automáticamente la información financiera de todo el ámbito del ente contable. Principios de contabilidad del sector público. Primero, entidad. Debe definirse claramente la entidad contable, la cual está constituida por la unidad económica identificable con o sin personalidad jurídica y con presupuesto propio creada para cumplir determinadas metas y objetivos. Continuidad. Se presume que toda entidad contable realiza una actividad continua con proyección en el futuro, excepto que su instrumento jurídico de creación limite su existencia a un plazo determinado. 3. Registros. Los hechos contables deben reconocerse y registrarse oportunamente una sola vez, en orden cronológico, consecutivo y sin que existan vacíos u omisiones en la información y en moneda del curso legal. 4. Periodo contable. La situación financiera y los resultados de las operaciones de los entes deben presentarse en forma periódica y por lapsos iguales a un año, que deben coincidir con el ejercicio fiscal, salvo el primer periodo que pudiera tener una duración menor. 5. Relevancia suficiente. Los estados financieros deben contener en forma clara y ordenada toda la información necesaria que exprese los resultados y la situación económica financiera del ente, facilitando a los usuarios la toma de decisiones pertinentes. 6. Importancia relativa. La información procesada y presentada por la contabilidad incluirá aquellos aspectos cuya revelación será importante. 7. Prudencia. Al efectuar el registro de una transacción o hecho financiero se debe adoptar la alternativa que ofrezca resultados más prudentes o conservadores. 8. Uniformidad. El registro contable y los estados financieros deben elaborarse mediante la aplicación en el tiempo de los mismos principios, políticas, normas y procedimientos de contabilidad, a los fines de que la información sea comparable. Todo cambio en la importancia será relevado mediante las notas de los estados financieros, que expongan la naturaleza y las razones del mismo y cuantifiquen sus efectos. 9. Precio de adquisición. Los bienes y derechos y obligaciones se deben registrar al valor original de adquisición representado por la suma de efectivo pactada o su equivalente por lo que se hubiesen adquirido de contado y pagado en efectivo. 10. Causado y los devengados. Los gastos e ingresos serán reconocidos para su registro en el momento en que se causen o se devengan, respectivamente haya o no movimiento de efectivo. Unidad y universalidad. La contabilidad fiscal y pública constituirá un sistema único e integral que cubra todas las operaciones financieras de los entes públicos. 12. Dualidad económica. Constituirá la representación contable de los recursos de los que dispone el ente público para la realización de sus fines y de las fuentes que originan dichos recursos. 13. Registro e imputación presupuestaria. La contabilidad registrará, de acuerdo con el plan de cuentas que se prescriba y las normas que al efecto se dicten, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del ente público, los cuales deberán imputarse
a las correspondientes partidas presupuestarias de conformidad con las normas y criterios que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. 14. Correlación de los ingresos y gastos. El sistema de contabilidad debe permitir evidenciar la relación entre los gastos realizados y los ingresos necesarios para su financiamiento dentro de un ejercicio. 15. Principios contables supletorios. En caso de situación no prevista en los anteriores principios, se tomará como marco referencial los principios de contabilidad de aceptación general, emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos en Venezuela. Requisitos de información contable. Identificación, oportunidad, claridad, relevancia o pertinencia, economicidad, objetividad, verificabilidad, imparcialidad, utilidad y confiabilidad. Normas técnicas de contabilidad. Estas normas técnicas de contabilidad surgen por la necesidad de dotar al sector público de un marco normativo que regule su contabilidad, constituidos por reglas, preceptos, pautas, disposiciones y criterios básicos que sustenten el diseño y prescripción y establecimiento de los sistemas y procedimientos de contabilidad, dentro de un proceso de reforma y modernización que conlleve a unificarlos con fundamento en los pronunciamientos técnicos en materia de contabilidad, adaptados a las peculiaridades de los entes contables públicos. Modelo del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública representa el elemento integrador de la administración financiera del sector público, que como todo sistema está conformado por otros subsistemas, de los cuales se consideran diversos aspectos en la estructura del modelo contable. Es decir, este modelo se retroalimenta de información generada por los demás sistemas de la administración financiera, permitiendo lograr dos conceptos fundamentales dentro de la gestión pública, como lo son eficiencia en el manejo adecuado y racional de los recursos, conjuntamente con la eficacia para la consecución de los objetivos. El sistema de contabilidad pública puede entenderse como un elemento del control y soporte para la gestión financiera pública. Descripción del modelo del sistema de contabilidad pública. Primero, ámbito. Las disposiciones del modelo del sistema de contabilidad pública son aplicables para los entes del sector público. El ámbito se divide en submodelos, que son contexto, insumo, proceso, producto y automatización de los estados financieros. El contexto se divide a su vez en referente legal, normas generales de contabilidad del sector público y normas técnicas de contabilidad. El insumo se divide en transacciones económico-financieras derivadas de la ejecución presupuestaria y transacciones económico-financieras no presupuestarias. El proceso se divide en reconocimiento, medición y registro. El reconocimiento a su vez se divide en identificación y clasificación. Automatización del modelo del sistema de contabilidad pública. Matriz general de contabilidad. Su objeto es producir información oportuna, adecuada y confiable para apoyar la toma de decisiones por parte de los administradores de bienes y recursos públicos. Contiene el universo de las cuentas de los clasificadores. Presupuestario de los recursos y egresos. Económico de los recursos y egresos. Plan de cuentas patrimoniales. Presupuestario por proyecto. Institucional del sector público. Reportes producidos a través de la matriz general de la contabilidad. Se produce información para la elaboración de comprobante único de contabilidad, balance de comprobación de sumas y saldos, estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero, estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, estado de flujo de efectivo, ejecución presupuestaria de recursos y de egresos, clasificación económica de recursos y de egresos. Ventajas de la matriz general de contabilidad. Integra los procesos presupuestarios, económicos y patrimoniales. La normativa legal y reglamentaria que regula el manejo de bienes y recursos públicos se expresa en las reglas matriciales
Identifica y comprueba el correcto manejo de los recursos del Estado, lo cual conlleva a realizar la gestión de los mismos con mayor transparencia. Registra todas las transacciones económico-financieras que realizan los órganos que conforman el ente contable República, del Distrito Capital y del territorio insular Francisco Miranda. Garantiza el registro de la ejecución presupuestaria, la elaboración de las cuentas económicas y la contabilidad patrimonial. Elementos del sistema de contabilidad pública. Están representados por las transacciones, metodología para el registro, el plan de cuentas patrimoniales, el modelo de asientos, descripción y operatividad de las cuentas y subcuentas, registros principales y auxiliares, estados financieros, comprobantes y documentos justificativos de las transacciones. Estos elementos constituyen los medios que garantizan la identificación, clasificación y procesamiento de los hechos económicos financieros que afecten y pueden llegar a afectar el patrimonio del ente público. Transacciones de los hechos económicos financieros que afectan la ecuación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio, cuyo reconocimiento se refleja en forma de asiento en los libros de contabilidad, se expresan en cantidades monetarias y se encuentran formadas por la igualdad entre los débitos y los créditos. Metodología para el registro. Las operaciones se registran en orden cronológico en el libro diario, con empleo en la regla de la partida doble, la cual se utiliza para los fines de permitir el equilibrio patrimonial. Para ello, cada hecho o transacción en la contabilidad origina dos o más efectos compensados que afectan dos o más cuentas, de modo que cada cuenta indicará quién es el acreedor y quién es el deudor. Los pasos que se requieren para esta metodología son: identificar la operación contenida en los documentos fuentes, especificar cada cuenta afectada por las operaciones y clasificarlas por tipo: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de reorden. Determinar si la operación aumenta o disminuye cada cuenta. Utilizar las reglas con el propósito de determinar la cuenta a la que se ha de debitar o acreditar. Anotar las operaciones en el libro diario y realizar las bases al libro mayor. Plan de cuentas patrimoniales. El instrumento normativo que comprende el código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo y el pasivo patrimonial, ingresos, gastos, cuentas de reorden y de cierre, que permiten la operatividad, estructura financiera del ente contable público. Se consideran las siguientes características: integridad, flexibilidad, sistematicidad adecuada, clasificación, jerarquizado, claridad en las descripciones. Estructura del plan de cuentas patrimoniales es: código numérico, grupo, subgrupo, rubro, cuenta, subcuenta en primer orden y subcuenta en segundo orden. El plan de cuenta patrimonial es actualizado periódicamente por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y se publica en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Modelos de asientos contables. Para el logro de los objetivos, se plantea que las transacciones deben ser registradas contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, con los principios y con las normas generales de contabilidad del sector público. Dichos modelos constituyen la guía orientada para el registro de las transacciones económico-financieras que realiza el ente contable público, a fin de garantizar el equilibrio de la ecuación patrimonial con débitos y créditos a través de un registro simultáneo por partida doble. Los asientos desarrollados en el sistema de contabilidad corresponden a los siguientes tipos de transacciones: patrimoniales, presupuestarias y no presupuestarias. Las presupuestarias se dividen en recursos y egresos. Los recursos se dividen en ingresos corrientes e ingresos de capital, mientras que los ingresos se dividen en gastos corrientes y gastos de capital. Las transacciones patrimoniales no presupuestarias se dividen en transacciones sin imputación presupuestaria, cierre de cuentas patrimoniales y la determinación de resultados. Descripción y operatividad de las cuentas y subcuentas.
constituye el documento descriptivo de dinámica de cada una de las cuentas y subcuentas utilizadas en los registros de las transacciones económico-financieras que realiza el ente contable público. Libros principales y auxiliares. El sistema de contabilidad pública contempla el uso obligatorio de los libros diario y mayor, en calidad de registros principales, y los registros auxiliares necesarios para cumplir con los requisitos legales, técnicos y de control, así como para organizar la información y presentarla en forma adecuada para la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión pública del ente público. Libro diario. Es uno de los libros principales del sistema de contabilidad pública, de uso obligatorio, en el cual se registran todas las operaciones o transacciones realizadas por el ente contable público, en forma cronológica y detallada. Contiene 2 columnas denominadas debe y haber. El asiento de cada transacción indica qué cuentas van a cargarse y acreditarse. Este libro constituye la fuente de información para hacer los pases al libro mayor. El libro diario se debe presentar como mínimo la siguiente información: identificación del ente contable público, ejercicio económico financiero, identificación del libro, fecha del registro, código de cuenta, descripción, columnas del debe y del haber. Libro mayor. Contiene las transacciones que se registran en el libro diario, con el propósito de contener sus movimientos y saldos en forma particular. Es un libro obligatorio para todo ente contable público. Agrupa todas las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, de orden y de cierre, reflejando el movimiento individual de las mismas. El libro mayor debe presentar como mínimo la siguiente información: identificación del ente contable público, ejercicio económico financiero, identificación del libro, fecha de registro, código de cuenta, descripción, columna del debe, haber y el del saldo. Los libros auxiliares contienen el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones, elaborados con base a los comprobantes de contabilidad o en los documentos de soporte. Estos registros corresponden al nivel auxiliar de plan de cuentas patrimoniales. Los libros auxiliares deben contener una hoja control para resumir a nivel de subcuentas los registros efectuados en cada una de las cuentas que integran. Podemos mencionar algunos libros: libro auxiliar de banco, libro auxiliar de caja, libro auxiliar de bienes muebles e inmuebles, entre otros libros que pudieran ser necesarios y llevados por la entidad financiera. Lineamientos para llevar libros de contabilidad de forma adecuada. Los libros principales de contabilidad deben llevarse en idioma castellano y las cifras contenidas de estos deben estar expresados en moneda del curso legal. Los requisitos de los libros principales de contabilidad deben hacerse correctamente y contener el número y la fecha de los comprobantes de contabilidad que les sirven de respaldo, de forma que garantice la integridad de la información contable. Los registros en los libros principales de contabilidad no deben contener tachaduras ni enmendaduras. Estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del resultado de la gestión del ente contable público, que revela la información sobre la realidad económica y financiera del mismo. Comprenden estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero, estado de movimiento de las cuentas de patrimonio y estado de flujo de efectivo. Los estados financieros estarán acompañados de las correspondientes notas explicativas que, si fuese necesario, para detallar, ampliar o definir claramente el contenido de las cuentas y subcuentas. El estado de situación financiera, anteriormente denominado balance general, es el estado financiero en el que se presenta de manera sistematizada a una fecha determinada la situación financiera y patrimonial del ente contable público, indicando la totalidad de las cuentas que comprenden al activo, al pasivo, patrimonio y cuentas de orden. El estado de rendimiento financiero, anteriormente denominado estado de resultados, es el estado financiero en el que presentan las cuentas de ingresos y gastos, así como el resultado obtenido, bien sea
ahorro o desahorro durante un determinado ejercicio económico financiero, como consecuencia de las distintas operaciones que realiza el ente contable público. Estado de movimiento de cuentas en el patrimonio. Es el estado financiero que muestra los cambios ocurridos durante un determinado ejercicio económico financiero en las cuentas que conforman el patrimonio del ente contable público. Estado de flujo de efectivo. Es el estado financiero que muestra los movimientos de entradas y salidas de efectivos y sus equivalentes que se producen durante un ejercicio económico financiero determinado. Su contenido revela el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento, además de la variación neta del efectivo. Es elaborado con el objeto de informar cómo se han obtenido los recursos necesarios para financiar las actividades, la forma en la cual se han utilizado los mismos y el saldo del efectivo a la fecha sobre la cual se informa. Notas explicativas. Constituyen la información complementaria a los estados financieros que suministran descripciones narrativas o desagregaciones de las cuentas relevadas de los mismos y contienen información sobre las cuentas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas con el propósito de aclarar o explicar los hechos o situaciones cuantificables o no cuantificables. Las notas explicativas se presentarán de acuerdo a la siguiente estructura. Primero, la información del ente contable público, el domicilio, la forma jurídica que reviste, la descripción de la naturaleza de sus operaciones y sus principales actividades, la referencia a la legislación que rige sus operaciones y la denominación del órgano de adscripción. La base para la preparación de los estados financieros y las políticas contables utilizadas. Y 3. Las bases de medición utilizadas al preparar los estados financieros. 4. La revelación de la información de las cuentas deben ser presentadas en el mismo orden en que figuran en cada de los estados financieros. Y 5. La información que no se presenta en los estados financieros es relevante para la comprensión de algunos de ellos. Reconocimiento de los elementos del estado financiero. El reconocimiento es el proceso de incorporación a los estados financieros de una cuenta que cumpla con la definición del elemento correspondiente. El reconocimiento implica necesariamente la inclusión de la cuenta respectiva en la información financiera, tomando parte cualitativa y cuantitativa del rubro relativo. El solo hecho de relevar no implica el reconocimiento contable. El reconocimiento contable se presenta en dos etapas. Primero, el reconocimiento inicial. Es el proceso de medir, presentar y relevar una cuenta por primera vez en los estados financieros, al considerar la base de acumulación, devengado o causado. Y 2. Reconocimiento posterior. Es la modificación de una cuenta reconocida inicialmente en los estados financieros, originada por eventos posteriores que le afectan de manera particular para preservar su objetividad. Debe ser objeto de reconocimiento toda cuenta que cumpla la definición de elemento de los estados financieros siempre que: primero, sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la cuenta llegue o salga del ente contable público, que la cuenta tenga un propósito o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Procedimientos técnicos del sistema de contabilidad pública. Registros contables. El ente contable público debe registrar contablemente los datos de cada una de las transacciones económico-financieras que realiza sobre la base de información contenida en los documentos respectivos. Se requiere el cumplimiento de los siguientes pasos. Primero, identificar la operación contenida en los documentos fuentes. Segundo, especificar cada cuenta afectada por la operación y clasificarla por tipo: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de reorden. Tercero, determinar si la operación aumenta o disminuye cada cuenta. Cuarto, utilizar las reglas de débito y crédito con el propósito de determinar la cuenta a la que se ha de debitar o acreditar. Quinto, anotar las operaciones en el libro y realizar el pase al libro mayor. Proceso de ajuste y cierre del ejercicio económico financiero. Al finalizar el ejercicio económico financiero se deben ejecutar los siguientes procesos: proceso de ajuste y proceso de cierre. El proceso de cierre de las cuentas de ingresos y gastos
el ente contable público debe realizar el proceso de ajuste de las cuentas antes de ejecutar el cierre de las mismas, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos. Primero, revisión y corrección de los errores en los registros contables. Segundo, provisión de los gastos y pérdidas. Y tercero, conciliación de los saldos. Una vez determinados los saldos reales y hecha la comparación con los saldos contables, se procederá a ajustar los registros contables mediante las anotaciones pertinentes. Muchas gracias.